Hola, ¿cómo estás? ¿Todo bien? Ahora comenzamos otro vídeo de Recta Ratio, un canal dedicado al derecho internacional y temas relacionados a él, conmigo y con la profesora Natalia Franza. Bien, uno de los puntos que hemos abordado en nuestros vídeos se refiere a la importancia, estructuras y características de los tribunales internacionales, ya sea en derechos humanos o en derecho penal internacional, por ejemplo. Así, continuaremos investigando y detallando estos aspectos que guardan una importante conexión con el tema desarrollado por la profesora Natalia Franza en su último vídeo sobre las teorías monistas y dualistas en el derecho internacional. Bien, por ello, en el vídeo de hoy hablaremos un poco sobre los requisitos de admisibilidad por parte de la Corte Penal Internacional establecidos por el Estatuto de Roma de 1998 en su artículo 17. Es muy importante que recordemos principios importantes que se aplican en el derecho internacional, especialmente sobre la admisibilidad de las denuncias ante los tribunales penales internacionales, que son, primero, la complementariedad y, en segundo lugar, la subsidiariedad. Dichos parámetros se justifican ya que la soberanía de los estados no puede ser violada o debilitada por la actuación de los citados tribunales internacionales, que no pueden sustituir a las jurisdicciones nacionales. De hecho, solo en casos excepcionales y bajo condiciones expresamente previstas, los tribunales internacionales ven reconocidas y activadas sus competencias. En el caso de la Corte Penal Internacional, el mencionado artículo 17 establece ciertas condiciones. Por tanto, se debe garantizar la coexistencia entre los ordenamientos jurídicos, evitando posibles conflictos verticales entre jurisdicciones penales nacionales e internacionales. Así, la admisibilidad en el derecho penal internacional busca resolver los conflictos de competencia entre dos ámbitos jurídicos, el nacional y el internacional. En este sentido, a partir de 1941, comenzaron a crearse mecanismos de selección para la creación y funcionamiento de foros internacionales en paralelo a los tribunales internos. Y uno de los pilares centrales de esta visión implica la existencia de estructuras internacionales con competencias de desempeño excepcionales. Esto significa que la relación entre las jurisdicciones nacionales y las estructuras judiciales internacionales debe ser parametrizada y priorizada para la actuación de los tribunales locales. De ahí la importancia de desarrollar procedimientos de admisibilidad para la selección de casos ante la Corte Penal Internacional, ubicada en La Haya. Si consideramos las experiencias históricas del Tribunal Militar Internacional de Nuremberg y también del Tribunal Militar Internacional para el Lejano Oriente, también conocido como Tribunal de Tokio, es fácil ver que los parámetros antes mencionados no fueron considerados, ya que quienes lo concibieron seleccionó y juzgó a los principales criminales de guerra de Alemania y Japón. Otro punto importante se refiere a la territorialidad, también desatendida por dichos tribunales, como se desprende de la situación personal de algunos de los acusados, como fue el caso, por ejemplo, del austríaco Ernst Kaltenbrunner, oficial que integró las más altas esferas de la Alemania nazi. Bien, como se ha dicho, es el Estatuto de Roma el que establece límites al ejercicio de la competencia de la Corte Penal en su artículo 17, relativo a la admisibilidad de denuncias. Establece el artículo 17 que la Corte resolverá
la inadmisibilidad de un asunto cuando el asunto sea objeto de una investigación o enjuiciamiento por un Estado que tenga jurisdicción sobre él, salvo que éste no está dispuesto a llevar a cabo la investigación o el enjuiciamiento o no pueda realmente hacerlo. También, cuando el asunto haya sido objeto de investigación por un Estado que tenga jurisdicción sobre él y éste haya decidido no incoar la acción penal contra la persona de que se trate, salvo que la decisión haya obedecido a que no esté dispuesto a llevar a cabo el enjuiciamiento o no pueda realmente hacerlo. Aún en las situaciones en las cuales la persona de que se trate haya sido enjuiciada por la conducta a que se refiere la denuncia y la Corte no puede adelantar el juicio con arreglo en el expuesto en el párrafo 3º del artículo 20 de que trata acerca de la cosa juzgada. Por fin, cuando el asunto no sea de gravedad suficiente para justificar la adopción de otras medidas por la Corte. Es importante que tengamos presente que el elemento gravedad constituye uno de los fundamentos para considerar los crímenes internacionales tipificados por el Estatuto de Roma, tal como lo establece expresamente el preámbulo de este estatuto. Cuando se estableció y organizó el Tribunal Militar Internacional de Nuremberg, a partir de la Carta de Londres, documento base de dicho tribunal, tales principios aún no estaban claramente establecidos, ya que el mundo descubrió las atrocidades cometidas por los regímenes nazifascistas con toda la estructura de exterminio organizado para eliminar seres humanos. Nacía entonces un nuevo orden mundial, así como el derecho penal internacional, ya que los individuos pasaban a ser objeto de persecución penal a nivel internacional, dejando de prevalecer la idea de que solo los estados pueden ser responsabilizados. Próximamente, volveremos a detallar el tema relacionado con los tribunales de Nuremberg y Tokio. Bien, comparte nuestro canal. Muchas gracias y hasta el próximo video.